problema cotidiano del que resulta una confusión cotidiana. A tiene que concretar un negocio importante con B en H. Se traslada a H para una entrevista preliminar. Pone 10 minutos en ir y 10 en volver. Y en su hogar se enorgullece de esa velocidad. Al día siguiente vuelve a H, esa vez para cerrar el negocio. Ya que probablemente eso le insumirá muchas horas, A sale temprano. Aunque las circunstancias, al menos en opinión de A, son precisamente las de la víspera, tarda 10 horas esta vez en llegar a H. Lo hace al atardecer, rendido. Le comunicaron que B, inquieto por su demora, ha partido hace poco para el pueblo de A y que deben haberse cruzado por el camino. Le aconsejan que aguarde. A, sin embargo, impaciente por la concreción del negocio, se va inmediatamente y retorna a su casa. Esta vez, sin prestar mayor atención, hace el viaje en un rato. En su casa le dicen que B llegó muy temprano, inmediatamente después de la salida de A, y que hasta se cruzó con A en el umbral y quiso recordarle el negocio, pero que A le respondió que no tenía tiempo y que debía salir enseguida. Pese a esa incomprensible conducta, B entró en la casa a esperar su vuelta. Ya había preguntado muchas veces y no había regresado todavía, pero continuaba aguardando aún en el cuarto de A. Contento de poder encontrarse con B y explicarle lo sucedido, A corre escaleras arriba. Casi al llegar, tropieza. Se tuerce el tobillo y a punto de perder el conocimiento, incapaz de gritar. Gimiendo en la oscuridad, oye a B, tal vez ya muy lejos, tal vez a su lado, que baja la escalera furioso y desaparece para siempre. Franz Kafka nació el 3 de julio, barrio judío en Praga. Muere 3 de junio de 1924. Su forma narrativa refleja como pocas la imposibilidad y la ausencia de identidad dentro de una sociedad asfixiante y frente a una realidad opresiva. Dentro de la actividad planteada en la guía de la semana 14, se ha propuesto leer el cuento Una confusión cotidiana del autor Franz Kafka. A partir de la lectura muy atenta, nosotros tenemos que hacer una narración basada en esa misma trama. Vamos a hacer el análisis de la lectura para poder comprender primero. Kafka juega con lo absurdo, pero con lo absurdo cotidiano. En su obra el mundo que nos rodea parece misteriosamente elaborado por esta condición que deja al hombre perplejo y sin palabras. Este relato tan breve es la clave para conocer la obra entera de Kafka y también al que será su lector. Veamos la trama, ya que simple. Estos dos señores anónimos, A y B, intentan sin éxito cerrar un negocio. Pero, ¿por qué no lo logran y están separados por una distancia cercana? Pensemos, no se encuentran jamás. Es una situación absurda que en el mundo singular de Kafka es un elemento fundamental, la incomunicación. Para Kafka los hombres están esencialmente incomunicados. Toda comunicación es aparente
y se realiza a un nivel superficial, sin verdadera comunicación. De esa aseveración primaria se derivan todas las actitudes de sus personajes y los diferentes temas de sus obras. Es en este sentido, el protagonista de sus narraciones es altamente antiheroico, no solo carece de cualidades excepcionales, sino que presenta rasgos de insignificancia, entre los cuales la incapacidad para hacerse entender aparece como impotencia privilegiada. En mi opinión, el estilo kafkiano y sus motivaciones parten de los personajes de A y B, concuerdan una reunión de negocios en una locación, H, a pesar de los grandes avances. Habiendo llegado temprano a H, A decide salir aún más temprano, el segundo día, pasando por encima de quien se le atraviese en el camino, y terminan llegando 10 horas más tarde. Esto acarrea una serie de eventos en los que A y B se persiguen mutuamente, pasando por un lado, turnándose en despistarse sobre el otro. Al final terminan enojados entre sí y se disuelve el trato. Kafka aquí demuestra su genio de la redacción, puesto que el relato es casi tan corto y complicado de explicar que de leer. El resumen de arriba contiene más de la mitad de palabras que la obra en sí. Una sola página de texto y una premisa exageradamente simple en sus manos se vuelve un enredo literario notable, una confusión cotidiana. Pero aún más notable es el cómo impregna el relato de su estilo. Frank Kafka escribe sátiras, burlas a todo lo relacionado con la burocracia, ya sean oficinas gubernamentales o con fines de lucro, que sirven para complicar la vida de las personas. No es de ninguna manera el único escritor en criticar al sistema, pero lo que define a lo kafkiano es el modo retórico y contraproducente en que operan sus personajes. Lejos de ser víctimas del sistema, ellos mismos son los causantes de su desgracia, sumidos ya sea en avaricia, orgullo o un retorcido sentido de autonomía. Terminan ignorando consejos claves de parte de otros personajes y el uso más profundamente, adentrándose más en el laberinto que ellos mismos crearon. Y eso es habitual en este tipo de relatos. La historia no tiene un final muy feliz. Hemos, de alguna manera, hecho un análisis de la obra Una confusión cotidiana, la cual es corta pero es compleja. Sin embargo, nos puede dar ese mensaje, esa sátira al hombre moderno, al burócrata, a la persona que se encasilla en sus quehaceres, al esclavo de su trabajo, que no se da cuenta de lo demás que está a su alrededor y en vez de parecer una persona eficiente, se vuelve alguien torpe y hasta cierto punto egoísta, al no poder ver más allá de sí mismo. Para nosotros realizar la actividad, vamos a refrescar los conocimientos sobre el cuento. Recuerden que ustedes deben crear una narración a partir de la obra Una confusión cotidiana de Frank Kafka. Recordemos pues que la estructura del cuento se compone de una introducción o planteamiento, un nudo o desarrollo y un final o desenlace. El cuento es la composición literaria más antigua de la humanidad. Se trata de una composición de pequeña extensión que se cuenta sin interrupción. Leyendo un cuento detenidamente, pueden observarse las distintas partes que lo conforman, la introducción, el nudo y el desenlace.
De acuerdo con esto, su estructura comprende la introducción primero, en la que nosotros tenemos que hacer un contexto, explicar la situación de la trama. Y para esto podemos utilizar la técnica de responder preguntas directrices, como ¿quién es el protagonista? ¿Dónde le sucede? ¿Cuándo le sucede? ¿Qué ocurre? ¿Cómo le sucede? Hablando del nudo, es la parte más importante del cuento, también se llama desarrollo, la más jugosa y significativa y también la más larga. En ella se diferencian dos partes. El problema, que es algo especial, que aparece o sucede. El suceso, distintas situaciones y hechos para solucionar el problema suelen ser varias. Se cuentan todas las situaciones, líos, enredos y sucesos de los personajes. La composición escrita más usual para esta parte es la conversación, porque los personajes hablan entre ellos. En cuanto al desenlace, es la última parte. Es la última parte del cuento, se le conoce como final también, es la más corta, en ella debe terminar la historia, puede escribirse conclusión, el problema que se soluciona y el final, cómo se vuelve a la normalidad y cotidianidad. Existen muchas clases de finales, como finales felices, tristes, accidentales, imprevistos. En el cuento se utiliza particularmente el final sorpresivo. Es una característica, no una ley general, pero sí una característica muy difundida que la diferencia de otros subgéneros narrativos como la novela, un texto más extenso, por lo general, cuyo final suele ser fácilmente predecible. No así en el cuento. El cuento se estructura en exposición, nudo y desenlace. La estructura del cuento está conformada por tres elementos: significación, intensidad, tensión. Nosotros podemos recordar los nombres más sencillos que ya se enumeraron: el planteamiento, el nudo desarrollo, podrías aumentarle también el clímax y al final el final o desenlace. En otras palabras, la estructura de un cuento se muestra como exposición. El autor nos presenta los personajes y la situación. Recuerden que esto es un esquema para hacer su cuento. Un desarrollo que presenta el progreso de los sucesos desde que empieza el conflicto hasta llegar al punto culminante. Aquí se debe exponer el nudo, el problema de la trama y el desenlace que resuelve el conflicto. Aquí tenemos un diagrama que le podría servir de mucho a la hora de hacer un borrador para su historia. Usted puede apreciar que el cuento conlleva una estructura sencilla, implica una organización exacta de sus elementos y de los argumentos a exponer en él. Una variante en su estructura determinará el efecto en el lector. El cuento está regido en base a una única línea argumental, es decir, todos los acontecimientos se encadenan en una sola sucesión de hechos. Podemos ver cómo empieza con el planteamiento, donde hacemos las preguntas directrices. Claro que sí, narrando, ¿verdad? ¿Quién es el protagonista? ¿Qué le pasó? ¿Dónde le pasó? ¿Cuándo le pasó? ¿Cómo le sucedió? Un desarrollo que nos va a narrar el problema principal. ¿Qué sucede con el protagonista? ¿Cuál es el problema, el embrollo, etcétera? El clímax, que será el punto más alto, más intenso en emociones, que puede ser un clímax de tristeza, de alegría, un clímax romántico, un clímax de suspenso, terror, etcétera. Cuando termine el clímax, generalmente iremos narrando el final, el desenlace, la resolución de nuestra narración.